Liderazgo, acción, responsabilidad. Si querés trascender e impactar la vida de otros, prepárate con las mejores herramientas para el cambio. Te presentamos Hablemos de Liderazgo. 60 minutos que te impulsarán a ser mejor. Impact 91.1. Hola, hola, muy buenos días, que Dios les bendiga a todos y todas aquí quienes están sintonizados con este programa Hablemos de Liderazgo, que lo están escuchando por la 91.1 e invitarles también para que se sintonicen con nosotros en este programa por nuestro canal de YouTube como Impact 911 FM. Y en este día que ha habido mucha lluvia en las últimas horas, le enviamos cordialmente un saludo a todas las personas que de alguna u otra forma siguen en sus tareas diarias, y también a las personas nuestro abrazo de fraternidad para aquellos que por alguna razón están viviendo una situación complicada por el tema de desbordamiento de ríos o de algún tipo de alud que pueda estar cayendo. Recordar que siempre de la mano del Señor es que podemos seguir adelante con todas las cosas. Les saluda su amigo Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios, y hoy tenemos como invitado a un gran amigo de la casa, a Daniel Piedra, que no solamente es autor, es cantante, es salmista, sino que también dirige un programa maravilloso del cual vamos a hablar un poco, que se llama Misión Levitas, Olivites Canadá, y además es uno de nuestros plenaristas en el programa de Líderes para la Nación, del cual vamos a estar conversando en unos minutos. Pero antes de darle la bienvenida a Daniel, quiero que vayamos a la frase del día, como lo hacemos siempre, con una frase que hoy es un poco diferente, un poco distinta a lo que hemos hecho en otras ocasiones. Presta atención, porque esta frase te puede cambiar la vida. Esta es la frase del día. Bueno, hoy quisimos hacer algo diferente, Daniel y gente que nos está escuchando, invitarles como siempre a que nos escriban al 61 911 911, y la frase del día, o tómela como la frase de la semana, es nada más y nada menos que de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que vivió entre el 630 al 562 antes de Cristo. Y usted de repente dice, bueno, pero hemos tenido frases de expresidentes, de empresarios y demás. ¿Qué nos puede decir Nabucodonosor? Y yo quiero llevarle a usted al libro de Daniel, casualmente a los versículos 3 del 17 al 30, porque estamos hablando de liderazgo. Y sin entrar en mucho detalle, quiero leer el versículo 28. Después de que Sadrach, Mesach y Abednego, que algunos dicen qué son esos nombres, y gracias a Dios que no utilizamos algunos nombres bíblicos en este momento, salieron de la prueba en el horno de fuego. Nabucodonosor dice en el versículo 28, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y aquí está la frase del día. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y si usted quiere leer el capítulo completo y también conocer qué le pasó a Daniel y todo este tema, ¿verdad? Puede verlo a partir del capítulo 3 del libro de Daniel que está en la Biblia. ¿Y por qué traemos esta frase? Porque solamente alguien con liderazgo es capaz de cambiar el pensamiento de un rey. Solamente alguien con principios verdaderos, cimentados en la palabra de Dios, que esto es de lo que vamos a hablar, tiene la posibilidad de cambiar la cultura dentro de una nación. Y es lo que vamos a tocar en este día, y es lo que vamos a hablar en este día. Así que no se lo pierda, siga sintonizado, siga sintonizada. Como les digo siempre, tome papel, lápiz, tome su cafecito y entramos al programa. Bienvenidos al tema de fondo. Bueno, contarles que estoy aquí con mi amigo Daniel. Daniel, bienvenido, qué placer. Creí que te íbamos a tener desde fuera del país, pero bueno, gracias a Dios se dio la situación de que estuvieras por acá. Bienvenido a casa una vez más, qué placer estar con vos. Muchas gracias, Chris, y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por YouTube también. Que Dios los bendiga, muchas gracias por estar conectados.
Buenísimo. Contarles, como les decía hace un rato, Daniel es uno de nuestros plenaristas en Líderes para la Nación, con un tema que casualmente tiene que ver con esta frase, por eso la escogí, de este pasaje bíblico. Y bueno, vamos a estar hablando sobre eso y contarle a la gente que yo sé que han estado escuchando y nos han estado escribiendo. Líderes para la Nación arranca, Daniel, el 4 de agosto. Ya empezamos con este programa que estamos seguros de que va a cambiar el ámbito político de este país. Y la gente que necesite información puede escribirnos al 87740627 y seguirnos en nuestras páginas, inclusive de Facebook o Instagram, como Líderes para la Nación, todo junto, sin tilde, nada más, ahí lo buscan y lo va a aparecer. Daniel, para que la gente sepa, hoy queremos hablar de liderazgo, hoy no necesariamente vamos a lanzar palabra, pero si el Espíritu Santo se mueve y nos guía sobre eso, lo vamos a hacer, que sería fantástico. Pero la gente también quiere conocer qué hace Daniel, en qué está Daniel en este momento, qué proyectos estás desarrollando, cuáles son las cosas en las que te estás enfocando ahorita. Bueno, pocos conocen esa faceta mía, ¿verdad? La faceta empresarial, porque es la que menos muestro, la que más muestro es la ministerial, creo que es a lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero ahorita formo parte de un proyecto de tecnología aquí en Costa Rica y en Canadá, y también de aguas residuales, limpieza de ríos, de lagunas, etcétera. Este último empezó antes de la pandemia, y durante la pandemia explotó, y que creo que también hay puntos de liderazgo que podría tomar desde mi propia experiencia. Claro. Todo lo que sucedió en la pandemia, para algunos la pandemia fue lo peor, para otros fue lo mejor, ¿verdad? Para otros significó un impulso, un avance en otras áreas de la vida, ¿verdad? Y bueno, y como hijo de Dios y como ministro de Dios, yo siempre le pedí a Dios que yo quería, aparte del llamado que Él me había dado, poder establecer un negocio, una empresa en donde yo mismo pudiera proveer también para las cosas del reino que Dios me había enviado a hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y no es algo que todos tengan que hacer, porque no, tampoco está mal que alguien pueda vivir del ministerio también, tampoco está mal, si Dios lo llamó a eso, ¿verdad? Pero sí te puedo decir, Cris, que, bueno, la gente que me conoce sabe que soy muy creativo y muy hiperactivo, no me quedo quieto. Siempre estoy tratando de hacer algo nuevo, me estoy metiendo siempre en cosas, ¿verdad? Y al final termino haciendo relaciones. Y creo que hay un punto importante. Uno de los libros que me ha marcado a mí muchísimo, de John Maxwell, es El poder de las relaciones. Me ha marcado muchísimo porque cuando lo pongo en práctica, el poder de relacionarme sin yo poner antes el pensamiento político, ideológico, el pensamiento religioso, etcétera, o teológico, yo simplemente me voy a relacionar primero con esa persona. Y muchas veces el relacionarme con esa persona me va a impulsar a un punto que mi liderazgo necesita. Y te cuento así rápidamente, cuando yo estaba estudiando en Canadá, estaba estudiando en la universidad, yo tenía una profesora musulmana y ella llegaba con su pelo tapado, etcétera, y me enseñaba. De repente mi pensamiento ideológico, religioso, teológico, ¿verdad? Me hacía pensar incluso erróneamente, ¿verdad? Lo cual me disculpo con toda esa cultura, porque nos meten en la cabeza a través de las noticias que todos los musulmanes son terroristas, ¿verdad? Que todos los musulmanes son malos, que Correcto. Son terribles. Y cuando en realidad estudiamos la palabra de Dios, así como también respetamos y honramos y bendecimos el pueblo de Israel, yo creo que también deberíamos respetar y honrar y bendecir con nuestra boca a los musulmanes, porque también ellos salen de Abraham, ¿verdad? Tienen una promesa también, en sí la llevan, correcto. Entonces, cuando ella me enseñaba, porque me estaba enseñando en la clase, como que de repente esa posición cultural, ideológica, religiosa, que a veces uno piensa que es espiritual, a veces uno piensa que es que uno está bien porque ellos no están bien y uno está mejor que ellos, y de repente yo comencé como a refutarle muchas cosas en el aula, o sea, comencé a tener una actitud completamente equivocada, y refutarle muchas cosas porque yo soy el cristiano y ella la musulmana, ¿verdad?
Y ella, recuerdo que ella me llama a la oficina y me dice: Daniel, me gusta mucho que me refutes, que tengas ese liderazgo, pero lo estás empleando de una forma errónea, no sé por qué lo estás haciendo. Wow. Y de repente yo sentí al Espíritu Santo ahí mismo que me dijo: te puse una musulmana para enseñarte de humildad. Wow. Entonces, partiendo de ahí, me di cuenta que debía bajar las armas, ¿verdad? Y poner abajo en cuanto a cultura, ideología, teología, todo lo que quieras llamar, que puede influir en que puedas relacionarte con un ser humano de una forma correcta, y lo puse todo abajo para poder aprender lo que yo no sabía y que ella tenía el conocimiento de eso. Ella no me estaba enseñando la Biblia, me estaba enseñando algo que yo no tenía conocimiento, algo técnico, algo de negocios, ¿no? Y de repente comencé a aprender y comencé a valorar lo que ella hacía, comencé a valorar mejor incluso su cultura porque no la entendía. Claro. Y comencé a escuchar y entender para encontrar un punto de empatía. Y eso es lo que yo encuentro en la Biblia con Jesús y la mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban políticamente y religiosamente, porque los judíos decían que había que adorar a Dios de una forma en Jerusalén y los samaritanos decían que había que adorarlo en el monte. Entonces, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, que encima era una adúltera que había estado con 5 hombres y el que tenía no era su marido, o sea 6, entonces Jesús viene y en lugar de decirle: eres una mentirosa, eres una adúltera, le dices: hablas con verdad. Cuando él le pregunta: llama a tu marido, ella dice: no tengo marido, y Jesús le dice: hablas con verdad. Jesús está buscando un punto de empatía, y eso habla de un liderazgo muy fuerte, buscar entre la gente un punto de empatía para poder entrar, ¿verdad? Con la palabra, ya sea, o con una negociación, o convencer a un cliente de su producto. Tener un punto en común. Exacto. Eso. Entonces Jesús le dice: bueno, ¿crees en la adoración? Bueno, te digo que no es ni como los samaritanos ni como los judíos, porque la mujer lo reconocía a él como un judío. Pero entonces él dice: ni es ni como nosotros ni como ustedes. Lo que el Padre anda buscando son adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ahora, la mujer se abre y no se cierra en su corazón porque sabe que esa persona, Jesús, no la está juzgando por su condición. Antes de decirle mentirosa porque había dicho que no tenía marido, le dice: has hablado con verdad porque 5 maridos has tenido. Claro. Jesús, desde su liderazgo y desde el don, comienza a hablarle sin dañarla, sin golpearla y para restaurarla, encontrando un punto de empatía para traerla a una verdad y a un convencimiento que ella misma lo iba a aceptar y lo iba a recibir, que luego ella es transformada por una palabra y Jesús le habla de la adoración que busca el Padre, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer se va a la aldea y dice que toda la aldea recibe la palabra por causa de aquella mujer. Entonces no hubo un debate, no existió un debate teológico, no existió un debate político, no existieron palabras de ida y vuelta en donde intentamos convencer y al final herimos 2 partes, nos dividimos y de repente no sabemos para dónde agarrar porque estamos divididos, heridos, y uno no sabe qué es lo que está creyendo el otro y el otro no sabe qué. Hay un enredo, como lo que sucedió, discúlpeme si voy a decir algo que no le va a gustar a la gente, como lo que sucedió en las elecciones pasadas. El país se dividió entre judíos y samaritanos. Así es. Se dividió entre cristianos y no cristianos. Se dividió completamente, cosas que no pueden pasar. Te voy a agregar algo a eso que siempre lo dije en algunos foros a nivel político, inclusive se dividió entre buenos y malos. El problema es que para unos ellos eran los buenos y nosotros los malos, y para nosotros éramos los buenos y ellos los malos. Bueno, era mi posición con mi profesora. Así es. Posiblemente para ella yo era el cristiano necio, ¿verdad? El que no quiere entender y el arrogante. Porque posiblemente nosotros tengamos también para ellos una percepción, por supuesto, ¿verdad? Pero resulta que eso me ayudó para comenzar a tener empatía con los musulmanes. Hay una palabra en el Corán, porque el Corán es algo
Es algo muy, muy interesante el libro, ¿verdad? Obviamente no es la Biblia, pero tiene igual los libros de Moisés. Su línea filosófica es muy ¿verdad? interesante, sí. Y entonces, pero hay algo muy interesante donde yo encuentro un punto de empatía con ellos para traerlos a Jesús. Y es aquí donde yo comienzo a entender el mundo, ¿verdad? De la cultura, cómo sus comidas me invitan a sus casas, comienzo a conocer sus culturas. Y ellos me conocen que yo soy pastor y yo me siento a la mesa con ellos. Y tengo un amigo que se llama Hussam, que es era musulmán, en ese momento musulmán. Y entonces él me ve que yo siempre que agarro la comida, oro. Y entonces él viene y se acerca y me dice, ¿qué es lo que haces cada vez que vas a comer? Haces algo. Y mueves tu boca. Y yo le digo, oro. Y me dice, estás orando a Alá. Alá en árabe es Dios. O sea, ¿cómo se dice Dios en inglés? God. ¿Cómo se dice Dios en portugués? Deus. Y no estamos hablando de otro Dios, estamos hablando de la palabra Dios, ¿no? Ellos a Dios le dicen Alá porque es la palabra en árabe para Dios, ¿ok? Entonces, me dice, estás orando a Alá. Y yo le dije, sí, a Dios. Le dije, y entonces me dice, qué bien. Y le digo yo, y me dice, ¿en quién crees? Yo le digo, bueno, yo creo en Jesús. Y yo sé que él cree en Mahoma. Y le digo, ¿y tú qué crees? En Mahoma, me dice. ¿De verdad? A ver, ¿quién es Mahoma? Me dice, él fue quien recibió la palabra revelada de Dios para darla a nosotros, me dice él. Y yo, qué interesante. ¿Y sabías que Jesús es la palabra revelada? Me dice, ¿Jesús el profeta? Y yo le digo, sí, Jesús también era profeta, porque para ellos Jesús es un profeta. Claro. Y entonces comenzamos a conversar sin encontrar puntos que choquen o golpeen, sino puntos que podamos unir sin entrar en el ecumenismo. Hago el énfasis aquí. No entro en el ecumenismo y no me considero una persona ecuménica para nada. Pero hago lo que Jesús hacía cuando se sentaba en una mesa, encontrar puntos de conexión para atraer a la persona a través de su liderazgo y su influencia, porque un liderazgo tiene influencia. Así es. Entonces, yo comienzo a decirle, bueno, Mahoma recibió la palabra revelada, qué interesante. Y entonces yo sé que en el Corán hay un pasaje que yo se lo menciono, y le digo, en el Corán hay un pasaje que dice que si no entiendes las palabras de este libro, busca a los que leen la Torá. Y la Torá ya los lleva a la Biblia. Ya los lleva a la Biblia. Entonces, es la conexión directa con lo que creemos nosotros como Corán cristianos. Los va a llevar a la Torá. Y entonces él me dice, sí, es cierto. Entonces le digo, bueno, la Torá es el Antiguo Testamento que está en la Biblia. Entonces comienzo a explicarle y le comienzo a explicar lo que habla Abraham, comienzo a conectarme con los personajes que ellos están familiarizados y comienzo a llevarlo a lo que es la palabra revelada. Y le digo, si tú me dices que Mahoma recibió la palabra, entonces quiere decir que recibió a Jesús. Y entonces se queda pensando y le digo, ¿quieres ser como Mahoma? Y me dice, por supuesto. Le digo, entonces, ¿te gustaría recibir a Jesús en este momento? Wow. Y entonces me dice, sí. Y entonces comenzó a hacer la oración conmigo para recibir a Jesús. Ahí cuando recibe a Jesús, en ese momento, cuando termina y dice amén, dice, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dice, ¿qué es qué? Esto que estoy sintiendo. Wow. Ahí ya me dio el pie para decirle, ese es el Espíritu Santo. Para hablarle del Espíritu Santo. O sea, fue un camino, un proceso para darle un giro total. Pero ya hizo un a su vida. asunto que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo le digo a la gente, usted puede decir bíblicamente cosas que son correctas, pero no necesariamente son sabias. Porque no se van a decir en el momento correcto ni a las personas correctas. ¿Por qué hoy muchos de la comunidad LGTBI no quieren nada con Dios ni con los pastores? Porque muchos pastores que nos representaron de una forma incorrecta dijeron cosas bíblicamente correctas, pero en una plataforma en donde no hubo sabiduría, en un tiempo en donde no era correcto. Entonces es como tirarle un pedazo de carne a un bebé y lo vas a ahogar. Claro. Entonces
¿Por qué dividimos al país? ¿Por qué golpeamos? ¿Por qué herimos a la gente? ¿Por qué sacamos a la gente de las iglesias? ¿Por qué no pudimos ser como Jesús? ¿Por qué no pudimos encontrar un punto de encuentro para llevarlos a través de nuestra influencia? Porque si verdaderamente tenemos influencia en nuestro liderazgo, la influencia no se va a ver a través del convencimiento de mi palabra, sino a través de lo que yo reflejo con mi vida. Wow, Entonces, claro. es ahí donde yo los traigo. Y Hussam, cuando me ve, me abraza, me tira encima, siempre me abraza. Los musulmanes allá en Levitas, Canadá, que dicho sea de paso, estamos construyendo y renovando un nuevo lugar porque nos dieron una propiedad para abrir. Ahora en agosto vamos a inaugurar nuestro nuevo templo. Bien, en Canadá, 5,000 metros Buenísimo. cuadrados de construcción. Y todo en la pandemia. Y los que llegan mucho a nuestra congregación, familias musulmanes. Wow. Porque encontraron a un pastor que no les los va abrió a las rechazar puertas. Así es. y que los lleva a la Torah. Porque el mismo Corán dice, si no sabes, busca a los que conocen, a los que leen la Torah. Si no entendiste las palabras de este libro. Entonces yo mismo los traigo a través de un punto de encuentro, y después el Espíritu Santo viene y bota sus estructuras religiosas, sus ritualismos, y comienzan a tener una vida verdaderamente cercana con Dios. Se encarga el Espíritu Santo de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es interesante lo que dices ahorita, porque una verdad dicha en un momento inadecuado genera resistencia. Exactamente. Y es lo que nos ha pasado, y no estamos hablando de ahorita que mencionar las elecciones, es lo que le ha pasado muchas veces al pueblo cristiano. Durante siglos, de siglos, de siglos, de siglos. Tenemos la verdad, trabajamos la verdad, conocemos la verdad, vivimos por esa verdad. Pero si no sabemos decirla, si no podemos expresarla de una forma adecuada, en el momento adecuado, y me gusta montones eso que decís, buscando un punto de encuentro, que no es tarea fácil. Debiste haber leído el Corán, debiste haber estudiado para poder llegar a ese punto de encuentro, porque de lo contrario, y yo quiero que la gente, quiero pedirle a la gente que nos escriba, no sé, Pablito Tencio, un saludo, si hay gente que nos está escribiendo al 61-911-911 y que nos deje sus comentarios, ahorita vamos a empezar a leerlos un poco. Decía Ben Parker, no sé si alguien sabe quién es Ben Parker, el tío del Hombre Araña, ¿verdad? Okay, ahora que todos los cómics andan fuertes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El liderazgo es poder. Lo que pasa es que muchas personas no se han dado cuenta o no les ha sido revelado que el liderazgo no es una posición para lograr una tarea, es que se nos ha dado la facultad de hacer algo y tenemos la posibilidad de desarrollar o de encerrar. Tenemos la posibilidad de abrir camino o de cerrar camino. A alguna gente le gusta esta frase de tender puentes o crear muros. Cualquiera que sea de esas cosas es una responsabilidad que tenemos que utilizar. En el momento en que a nosotros se nos revela esa responsabilidad, empezamos a hacer cosas diferentes. Y empezamos a ver cosas diferentes. Y me gusta montones eso que decís, Daniel, porque es algo de lo que la iglesia está hablando en este tiempo. Y está empezando a hablarse y se va a hablar mucho más. ¿Cómo nos acercamos a aquellas poblaciones, a aquellos lugares o aquellas personas que normalmente se han sentido rechazadas, se han sentido intimidadas, se han sentido juzgadas? Si no abrimos puertas, y no es sencillo, y esto de repente puede que a la gente le enardezca un poco, ¿verdad? O le moleste un poco. Si no abrimos puertas y buscamos una forma para poder acercarnos como lo hizo Jesús, no vamos a poder llegar a ellos, porque tiene que haber empatía, tiene que haber confianza, tiene que haber una forma por la cual nosotros podamos llegar con un mensaje. Y me gustó montones. Al final terminó el Espíritu Santo haciendo lo que, por más que conozcamos de la palabra, vos y yo, o cualquiera que nos esté escuchando, y digamos, y subamos en las redes sociales, y contemos aquí, no va a funcionar si no es por medio del Espíritu Santo. Así es. Y yo considero que, ahora dijiste algo, el liderazgo es poder. Y una de las cosas que yo hablo en la plenaria de Líderes para la Nación, que lo van a ver, no voy a extenderme en eso. Cero spoilers. Sí, no voy a extenderme en eso. Pero las cosas es eso. El poder que tenemos de elegir, por ejemplo,
nosotros tenemos un poder para elegir como pueblo. Elegir, estamos en la tierra de la elección. Usted puede ver cómo Dios, desde el inicio de la creación, Él establece el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles que llaman mucho la atención, pero el único que no pueden comer es el árbol del conocimiento. ¿Ok? No les digo que no comieran del árbol de la vida, digo no coman del árbol del conocimiento. Ahora, es escoger entre la vida y conocimiento. Vida y conocimiento. Entonces, muchas veces el conocimiento es bueno, pero lo que pasa con el conocimiento es que nos priva de vivir muchas veces por causa del conocimiento que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a adentrarme en el conocimiento teológico, voy a decirlo así. Y por ejemplo, vienen pastores que me escuchan a mí hablar y predicar y me dicen, lo que dijiste es teológicamente incorrecto. Claro, no quiere decir que sea bíblicamente incorrecto, pero es teológicamente incorrecto. Correcto. Ahora, ¿por qué teológicamente incorrecto? Porque ellos están basados desde su conocimiento, desde donde ellos intentan controlar, incluso hasta un mover de Dios. Lo que no entienden y no lo explican, lo rechazan o lo tratan de controlar para decir, no, esto no lo vamos a hacer, Dios no se mueve así, Dios se tiene que mover así, asá, y todo esto, ¿verdad? Entonces, la teología te dio el conocimiento para incluso controlar la vida. En ese caso, también el conocimiento que podemos recibir en una universidad, el conocimiento que podemos recibir en muchas otras áreas, si no lo llevamos a la vida, llegaremos a controlar esa misma vida y a decidir qué es lo que aquello va a hacer. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Teología no es una palabra bíblica, pero es una palabra griega y filosófica, porque la teología, su fundamento está en el ecumenismo, dicho sea de paso, porque por eso existen teólogos musulmanes, teólogos católicos, teólogos de otras religiones, budistas, etcétera. Porque cuando Platón habla de teología y dice teoslogía, está diciendo debemos estudiar a Dios, pero no está hablando de Jesús. Correcto. O Jehová, está hablando de un Dios. Hay que estudiar la palabra de algún Dios. Y la teología se convirtió en el estudio de la palabra de los dioses o de Dios. Correcto. ¿Ok? Entonces la gente viene y porque piensa que se informó, porque tiene mucha información, se desinforma, y es lo que pasa hoy en las redes sociales. Tenemos acceso a todas las informaciones que nos desinformamos. Entonces, de repente vemos que hay un programa que tiene demasiados views y eso entonces decimos que es el filtro para determinar que es algo verdadero. Correcto. Entonces comenzamos a desinformarnos por tanta información. Entonces el conocimiento nos lleva a lo que el apóstol Pablo dijo y que se convirtió en una profecía de hoy, que es la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces la mucha letra, el mucho adentrarnos a un conocimiento que nos lleva a controlar, a querer ser como Dios. Por eso Satanás dijo, si ustedes comen de este fruto serán como Dios, porque queremos controlar la vida. Entonces en ese momento comenzamos a hacer cosas que son una locura, ¿verdad? Y no solamente nos matamos a nosotros mismos, sino matamos a todo el mundo. Entonces comenzamos a tomar posiciones ideológicas, posiciones por mi conocimiento e información, tomo una posición. O porque me informé de tal forma, tomo una posición. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las cosas que son bien frágiles de conversar, la vacuna, ¿ok? Entonces están los que se dividen porque la vacuna sí y los de la vacuna no. Porque la vacuna es no sé qué, porque vieron en algún lugar que la vacuna es esto y esto y esto, y los otros que vieron en otro lugar que la vacuna sí ayuda, etcétera. Es algo que no tenemos todos el conocimiento porque es obviamente una enfermedad, un virus nuevo, por lo tanto es un medicamento nuevo que se está intentando que la humanidad pueda comprender. Pero la gente se divide porque el que tiene el conocimiento de que la vacuna es mala se queda en ese conocimiento y quiere controlar la vida de los que se quieren vacunar. Así es. Y los que tienen el conocimiento de que la vacuna es buena, ¿verdad? Y están en contra de los que no se quieren vacunar, que qué barbaridad, qué bárbaros. Entonces quieren controlar la vida de los que no se quieren vacunar. Entonces no nos damos cuenta que estamos en el jardín del Edén. Estamos en la tierra de la elección.
Entonces, así como elegiste ponerte los zapatos, así como elegiste con quién salir, así como elegiste pecar o no pecar, eliges todo y no desde tu elección vas a querer convencer a alguien, que ese es el problema que ha tenido el evangelio, no el evangelio, los cristianos intentando dar el evangelio. Claro. El problema es que ellos, desde su posición y conocimiento, ellos quieren convencer a la gente y en su convencimiento golpean, maltratan, porque le dicen a la persona, te va a hacer al infierno, estás en pecado, te va a hacer al infierno, etc. Jesús, cuando nos dijo que habláramos del evangelio, no es para apuntar el camino al infierno, es para apuntar el camino al cielo. Correcto. Entonces, cuando yo apunto el camino al cielo, de hecho Jesús le hablaba fuerte a los líderes religiosos, a los que pensaban controlar con conocimiento. Pero usted ve que a los demás les hablaba desde un punto de empatía. De amor. De amor. Correcto. Entonces, el liderazgo verdadero es eso, y es el poder que tenemos para relacionarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he aplicado estos principios y por esos principios Dios me lleva a un socio que estamos a punto de cerrar un negocio que va a cambiar mi vida o que me va a llevar a poder bendecir el ministerio que Dios me dio para comprar una propiedad, claro, para construir, etcétera. Entonces, yo no voy a depender entonces de que la gente reaccione ante una visión, porque mi liderazgo no está cerrado en mi conocimiento, sino que mi liderazgo yo lo expando a la opción que la gente tiene de escoger lo que le sirva a la mesa. Entonces el cristianismo comenzó con la mesa. Jesús siempre estableció una mesa donde él ponía los puntos que la gente debía elegir. Él se convierte entonces en el árbol de vida que debemos elegir, pero nosotros elegimos ese árbol de vida. Entonces, y él mismo nos llama árboles. Somos como árboles plantados junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, cuando yo aplico este principio en todas las áreas de mi vida, en la política, en el liderazgo de los negocios, de la empresa, del emprendedurismo, etcétera, cuando yo aplico este principio en el ministerio, en cualquier área de mi vida, yo voy a comenzar a conectarme con la gente que va a llevarme a algo poderoso o a expandir la visión. Y no quiere decir que el que yo me siente con la prostituta, ladrón, el avaro, como Jesús se sentaba, no quiere decir que yo me voy a convertir a ellos. Correcto. Más bien, si yo tengo un liderazgo firme, ellos a través de la vida que ven en mí, el fruto lo van a comer y va a ser un fruto dulce al paladar de ellos, que van a querer entonces deleitarse en esa mesa y ser restaurados. Es lo que a mí me pasa, por eso te hablo desde el punto de vista mío, porque yo puedo sentarme con gente hasta atea a negociar, y en los meses ellos comienzan a conocer a Cristo. Y ese es el fin, porque yo nunca los acusé, nunca los llevé a un punto de debate. Siempre les mostré el fruto del Espíritu a través de mi vida, y no necesito estar convenciendo con palabras, sino que a través de mi vida vieron un liderazgo que les influenció en todo lo que ellos estaban haciendo hasta que vinieron a una transformación. Wow. Y eso es lo que hace un liderazgo que tiene exousia, esa palabra en griego. Nada más voy a decir eso, exousia. Yo tengo la autoridad, me dieron una autoridad para ejercer autoridad. Nosotros en la democracia de este país nos dan una autoridad como costarricenses para ejercer con autoridad un voto que va a elegir. Elegimos, y la elección es libre. La elección no debe condenarte. La elección no debe separarnos de las familias, ni de los ministerios, ni de las buenas relaciones. La elección no nos debe separar, porque cada uno tiene ese poder de elegir. Y cuando le damos la exousia al que es elegido, entonces él elegirá otras cosas para el país. Entonces, cuando Jesús nos escoge, él nos elige para nosotros elegir también. Correcto. ¿Ok? Entonces, somos llamados, somos escogidos, pero también en esa elección debemos elegir qué queremos, conocimiento o vida. Entonces, cuando nos adentramos a la vida, nos damos cuenta que esa misma vida tiene el conocimiento que necesito paso a paso
para que ese conocimiento se convierta en sabiduría. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre un teólogo conservador que se para al frente de una cámara, toma un micrófono o se levanta en un púlpito para condenar a medio mundo, para hablar mal de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, etcétera, y condenar a todo el mundo, o hablar mal de los políticos, o estar diciendo que no sé quién presidente es Satanás y la reencarnación de Satanás, etcétera, a la persona que con la vida ha aprendido sabiduría, y esa sabiduría le trae el correcto conocimiento que se aplica en un tiempo exacto. Entonces entiendo Buenísimo. que mi lucha no es contra un presidente, contra un político, contra un ser humano. Mi lucha es contra principados, potestades. Si yo soy una persona espiritual, entonces yo entiendo que Jesús y su liderazgo me promovieron en una autoridad. ¿Y cuál fue la promoción que yo recibí? La promoción que yo recibí es que ya yo no peleo con una espada matando. Porque antes David y todos ellos tenían que salir a matar. Claro. Porque no tenían la autoridad espiritual para quitar un principado de un territorio, sino que a través de los que el principado estaba dominando, ellos tenían que matar a filo de espada, porque era el imperio de la muerte. Y había un acta de decretos que luego Cristo viene y lo quita y nos promueve y dice: ya no tienes que pelear con espada. Yo voy a morir, derramar mi sangre para que nadie se mate más. Así es. Entonces, el cristianismo debe estar basado en ese principio de no matarnos, y nos matamos con las palabras, porque Jesús mismo dice que el que le dice a su hermano necio es como si estuviera cometiendo un homicidio. El que ofende a su hermano con las palabras es como si estuviera cometiendo un homicidio. Entonces, ¿a dónde está la esencia de un liderazgo puro, sano, aquí en Costa Rica, por ejemplo, de los pastores que se puedan manejar con sabiduría, y en lugar de dividir a la iglesia o convencerlos a su elección o manipularlos en su elección, les puedan dar un lugar en donde puedan ellos sentarse a la mesa y con un ejemplo de vida puedan decir: me siento confiado aquí, siento paz y sé que puedo comer de esta mesa para aprender. Entonces, ¿dónde está ese liderazgo de influencia? Esa es la pregunta que yo tengo, porque muchas veces tenemos liderazgo simplemente de conocimiento, claro, de la persona que se fundamenta desde su pensamiento, su conocimiento, y enamora a todo el mundo con sus palabras, y que wow, qué lindo habla, pero lo que habla no está conectado con su vida. Entonces, yo creo que cuando hablamos de liderazgo, el más importante yo creo que es Jesús, porque nos muestra todo el modelo de liderazgo que una persona debe saber y entender. Él mismo nos restauró la percepción de la elección, pero también es nuestra elección querer ser restaurados en esa percepción. Entonces, cuando entendemos eso, si caminamos en el camino más excelente, que es el del amor, podremos elegir correctamente todo lo que hagamos, no solamente en la política. Todo lo que hagamos podemos elegir correctamente. Ahora, no te estoy diciendo que todo lo que elijas va a ser perfecto. Muchas veces vamos a elegir algo que nos va a llevar a una frustración, pero hasta eso se convierte en una enseñanza. Y es que es, Daniel, un proceso, digamos, de acuerdo a lo que estás diciendo, me gusta mucho, porque es un proceso en donde la sabiduría lo que tiene que permitirme es no vivir necesariamente en absolutos. No estoy hablando de cambio de valores, no estoy hablando de cambio de principios. Exacto. Estoy hablando de que lo que yo veo tiene que pasar por un lente en donde yo tengo que analizar el momento, en donde yo tengo que llevarlo delante del Espíritu Santo, para no cometer errores y para no convertirme, lo mismo que Jesús dice, sabio en mi propia opinión. Exacto. Y no quedarme única y exclusivamente allí, que es lo que muchas veces pasa. Y ve qué interesante, hay una pregunta que quiero compartir en este momento de la gente que nos está escribiendo al 61-911-911, antes de ir a un corte, a una pausa comercial. Dice: hola, buenos días. Muchas veces la palabra líder se le sube mucho a la cabeza y se creen superiores los demás. ¿Cómo se puede erradicar eso en las iglesias? Bueno, yo pienso que hay dos puntos. Si a la persona que está diciendo que al líder se le subió a la cabeza,
Yo creo que esa persona debe primero, antes de ver hacia afuera, de ver hacia adentro. Es lo que Jesús nos enseña. Entonces no me voy a enfocar en el líder que se le subió a la cabeza. Me voy a enfocar en la persona que se ofendió del líder que se le subió su liderazgo a la cabeza. ¿Qué pasa también? Mi pregunta es, ¿por qué te ofende que al líder se le subió el liderazgo a la cabeza? ¿Por qué te molestó? ¿En qué te afecta? Esa es mi pregunta. Ajá. Entonces quiere decir que si te afecta que el líder se le sube el liderazgo a la cabeza, muy posiblemente a ti se te hubiera subido el liderazgo a la cabeza. Porque te está afectando algo en lo cual no te debe incumbir porque es el liderazgo de otra persona. Ahora, si el liderazgo de esa persona que se le subió a la cabeza lo lleva a un abuso de autoridad que evidentemente te involucra, ahí entonces la pregunta sería diferente. Muy bien. ¿Ok? Porque si simplemente es un líder que yo estoy viendo que se le subió el liderazgo a la cabeza, si yo me enfoco en ese líder que se le subió el liderazgo a la cabeza, yo pierdo mi liderazgo. Pierdo mi enfoque, porque estoy tratando de cambiar el liderazgo ajeno. Muy bien. Y me estoy desenfocando del mío. Entonces yo debo ver hacia adentro primero. Jesús nos enseñó eso. Deja de ver la viga del ojo de tu hermano y mira el tronco que tienes adentro. ¿Ok? Entonces Jesús nos enseñó a ver hacia adentro. Y eso es el problema del cristiano en muchos lugares. Que el cristiano no ve hacia adentro, todo lo ve hacia afuera. Entonces todos los problemas que él puede tener, que no se da cuenta o los quiere ignorar, los ve en otros y los trata de ver en otros para atacarlo, porque no sabe ver hacia adentro, solo hacia afuera. Entonces, cuando yo aprendo a ver hacia adentro, yo voy a aprender que eso se ve mal, no lo voy a hacer. Claro. Pero tampoco voy a hacer leña del árbol caído. Voy a operar en el principio de la humildad, del respeto, de la sujeción. ¿Ok? Voy a entender que si quiero ser exaltado, debo ser humillado. Es el reino del al revés. Te dieron por una mejilla, ofrece la otra. Es el reino del al revés. Si quieres ser exaltado, primero, exacto, sirva a todos. Exacto. Sea el último. Si quieres ser exaltado, humíllate. Entonces, es ahí donde aprendemos cómo nuestra exaltación viene también. Wow. Ahora, si ese líder que se le subió el liderazgo a la cabeza me está afectando a mí porque está con un abuso de autoridad, bueno, yo tengo el poder de elegir también. Yo tengo el poder de elegir porque hay muchos líderes que te hacen pensar que sin ellos no eres nada y no eres nadie. Que si te sales de su liderazgo, se acabó todo, lo cual me parece que es un liderazgo muy pobre y es un liderazgo que se basa en principios muy débiles, de muy baja estima. Cuando hay un líder que te dice, sin mí no eres nada, o si te sales de mí se te cierran todas las puertas. Los que son mis amigos no van a ser tus amigos, porque yo me he sentado en mesas con pastores que me dicen, mire, es que me di cuenta que estabas con el otro pastor que yo no le hablo. Y yo tengo un principio, que si estás con aquel pastor que es mi enemigo, entonces no eres mi amigo. Claro, es un principio que no es bíblico. Claro, claro. Y yo ahí es donde yo golpeo a muchos y les digo, me disculpa, pero ese principio no es bíblico. O sea, te respeto con tu principio, pero mis principios tienen que ser bíblicos. Y tu enemigo no necesariamente tiene que ser mi enemigo. Y te pido que no me metas en medio de tus problemas con esas dos personas que tienes problema. ¿Ok? El líder que es así, el líder que cuando pierde a alguien de su liderazgo, en lugar de hacerse una autoevaluación de por qué perdió a alguien de su liderazgo, lo que hace es cerrar la puerta, tratar de ponerle todos los impedimentos a esa persona para que entienda que sin él esa persona no puede. Un líder que es así es un líder que su liderazgo es muy débil porque está fundamentado en su baja estima. Así es, así es. Entonces, la persona que está siendo afectada por ese liderazgo, que a muchos pueden decir se le subió a la cabeza, y que está haciendo abuso de autoridad, la persona que está bajo ese liderazgo tiene la decisión, tiene el poder de elegir. Y usted tiene que elegir si usted quiere estar sujeto, y en cuanto usted esté sujeto a ese tipo de liderazgo, no reclame, no hable mal, ni tampoco traicione,
Porque en cuanto usted esté sujeto a ese tipo de liderazgo, usted está sujeto a aceptar Claro. lo que ese liderazgo le está proveyendo. Porque es voluntario. Porque es voluntario. Entonces, en el momento que usted habla mal, por más mal que esa persona está haciendo, en el momento que usted habla mal, el que está mal no es él o ella, sino usted. Wow. Porque usted está sujeto a ese liderazgo porque usted quiere, porque es su elección. Pero en el momento que usted toma la decisión, obviamente hay un proceso de transición, de conversación, de tratar de llegar a acuerdos, de ver si se puede cambiar la manera, la forma. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo en mi liderazgo me equivoqué y entonces los muchachos vinieron y me dijeron, Dani, es que mira, me hablaste feo al frente de la gente. Y entonces yo digo, sí, hice un abuso de autoridad. Entonces yo como líder yo tengo que decir, no es cierto. Es cierto. Entonces, mira, al frente de la gente, al frente de quienes estaban, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, necesito que me los reúna a todos ellos. Entonces, me los reúne todos, los traigo de vuelta y me humillo. Wow. Miren, lo que ustedes vieron, lo que yo hice, por más mal que ellos hayan hecho, no es correcto. Lo que yo hice es correcto. Lo que yo hice está completamente mal y está anulando mi autoridad para llamar la atención. Entonces, yo quiero pedirles perdón al frente de lo que lo hice. Ahora, ¿por qué ese ejercicio es bueno para mí como líder? Porque me humillo y la humillación me va a llevar a ser consciente de lo que un día hice y no lo voy a volver a cometer. Entonces mi liderazgo va evolucionando. Por supuesto. Porque yo permito eso. Entonces, en lugar de que ellos digan que abuso de autoridad, me voy y elijo irme, hay un tiempo de transición, de conversación, de estira y encoge, de que ellos también van a fortalecer y enriquecer mi liderazgo. Y cuando yo lo permito, ellos se establecen aún más en ese liderazgo. Buenísimo. Ahí es donde se cumple lo que acabamos de hablar. Lo dijiste hace un rato. Primero es para mí, porque entonces yo hago reflexión y empiezo a corregir mis Exacto. falencias. Y dos, se cumple el principio bíblico. El que se humilla, Exacto. en su momento, conforme Dios quiera, en el momento en que Dios lo vaya a hacer, es exaltado. Va a recibir su recompensa, lo dice Jesús muchas veces en la Biblia. ¿Por qué? Una vez más, porque el liderazgo es poder. Y porque tenemos que entender que yo tengo el poder de humillar a alguien o de hacerlo desarrollarse. Exacto. Tengo que entender que yo tengo el poder de generar un pleito por ser disruptivo, como dicen algunos en este momento, o simplemente tratar de generar conciencia. Vamos a ir, lastimosamente, siempre nos gana el tiempo, ¿verdad? Nuestro peor enemigo. Vamos a ir una breve pausa comercial y volvemos con la segunda parte. Espero que todos estén disfrutando, sigan enviándonos sus mensajes al 61-911-911 y lo más importante, como decimos siempre, aplique cada una de las cosas que estamos hablando acá. Hoy estamos recibiendo una cátedra sobre liderazgo y sobre algunos temas acá adicionales que siempre vienen en conjunto con Daniel Piedra. Ya volvemos. No te desconectes de Impact 91.1. Solo vamos a un corte y ya regresamos con tu programa. Hablemos de liderazgo. Bien, una vez más un cordial saludo, darle las gracias por estar en sintonía con nosotros, ya sea por la 91.1 FM o desde nuestro canal de YouTube, Impact 911 FM, y estamos compartiendo con Daniel Piedra un tema súper interesante, pero como siempre, ¿verdad? Ya el tiempo nos va ganando, el tiempo va avanzando fuertemente. Si usted quiere conocer un poco más de la perspectiva, y no solamente quiere conocer un poco más de la perspectiva de esa exousia de la que nos hablaba Daniel hace un ratito, hace un tiempo, y quiere ser líder y protagonista en el ámbito político de nuestro país, digamos, Daniel, si usted quiere no solamente quejarse, sino también ser parte, formarse, aprender, tener criterio, quiero invitarle a que solicite información sobre Líderes para la Nación, que es nuestro programa sobre el cual vamos a desarrollar una serie de temas que tienen que ver con la parte política, no solamente bíblicos, sino también técnicos. Vamos a hablar de temas sobre el Estado costarricense, organismos internacionales, estrategia política, etcétera, etcétera. Y puede escribirnos al 87740627 o seguir nuestros avances, ya sea en Facebook o en Instagram, como Líderes para la Nación. Nos busca con ese nombre y ahí nos va a encontrar y nos va a localizar. Iniciamos el 4 de agosto este primer programa que estoy seguro que va a ser de muchísima bendición. El cupo
ya se está empezando a llenar, así que se apuren y tengan la información que ustedes necesitan. Daniel, muchísimas gracias por este espacio. Hay unas preguntas que yo quiero hacerte. Y me gusta porque una es medio de trabalenguas, ¿verdad? Y entonces en estos minutos que nos quedan yo quiero hacerlas. ¿Qué sabe Daniel Piedra que sabe, que otros no saben o que de repente no han descubierto? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? Que otros no saben. Yo no me atrevería a decir que yo sé, porque yo tengo mi posición de siempre permanecer en un punto de aprendizaje, que creo que la sabiduría viene por eso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que pasa con el temor es el respeto, no hablo de miedo, sino del contexto de que la palabra de Dios lo habla, es el respeto. Y ese respeto me permite agachar la cabeza para aprender. Entonces, por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque yo voy a tener temor de Dios para aprender, incluso desde un niño pequeño, desde uno pequeño hasta la persona adulta podría aprender. Entonces, lo que yo sé, si algo sé, es aprender. No sé lo que otros no saben o lo que otros saben, pero sí sé aprender lo que otros saben. Buenísimo. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, yo me establezo para responder esa pregunta, pero también para que podamos entender que no podemos llegar nunca. Una vez Dios me dijo esto: Daniel, aunque tus barbas blancas te lleguen a los tobillos, o sea, aunque seas un anciano de años, nunca dejarás de ser el niño aprendiz. Yo creo que el secreto de la sabiduría es siempre sentirnos niños aprendices, porque es ahí donde vas a absorber aún de lo malo, de lo bueno, de lo feo, de lo bonito, y vas a poder entender mejor la vida con una percepción más amplia. Wow, me parece fantástico, te voy a decir por qué. Porque Jesús nos dice que el reino de los cielos es para los niños o los que somos como niños, eso es lo que nos enseña y es donde nosotros tenemos que mantener, eso me agrada montones, esa posición de aprendizaje para siempre estar descubriendo cosas nuevas, inclusive modificar nuestras estructuras. Dependiendo del tiempo y del momento en que hayamos llegado delante del Señor, hay cosas que van a ser muy fáciles de modificar, hay cosas que vamos a ver muy sencillas, dependiendo de nuestra profesión, dependiendo de lo que sea, pero siempre vamos a requerir tener esa ilusión del niño que cree que el papá le va a llevar el chocolate en la noche. Claro. Y que lo espera con ansias y que sabe que va a llegar, independientemente en este caso, cuando somos seres humanos, de si la realidad es otra o no, pero que va a suceder así. La última pregunta, Daniel, porque de verdad se nos escapó el tiempo. Siempre me gusta cerrar con esta. El liderazgo es transformación, es impacto, genera un cambio en donde estemos. ¿Qué desea transformar Daniel Piedra? Yo creo que uno de mis deseos es que la gente pueda ser transformado desde su valor, desde el valor original que Dios les dio. La gente, una de las cosas que me duele mucho es ver que la gente encuentra su valor propio en las cosas materiales, externas, e incluso logros que se puedan dar. En realidad todo eso viene como añadidura cuando encuentras el valor del tesoro que Dios había establecido en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Y una de mis tareas de querer restaurar algo, porque no puedo decir, mira, yo voy a restaurar una nación, porque en realidad una nación se restaura con una nación. O sea, la nación debe estar unida, ¿verdad? Y debe estar siempre buscando el punto para la restauración de esa área, ya sea Costa Rica. Entonces yo no puedo atreverme a decir, yo cambiaré o transformaré la nación, porque no soy yo el que lo va a hacer. Claro. Pero sí yo creo que Dios puede usar a un pueblo para hacerlo. Pero algo que yo puedo ayudar a la transformación de esa nación es que la gente encuentre su valor original. Y esa es mi tarea. Que la gente encuentre su valor original. Es encontrarme con una samaritana que tuvo 5 maridos y el que tiene no es el de ella. Y en lugar de juzgarla y tirarla al suelo y echarla a perder, haré que ella encuentre el valor que ella tiene dentro de ella
y hacerla ver que Dios la ve como una fuente para que otros puedan beber de esa agua. Entonces ella irá a la aldea y una aldea será transformada porque el valor de una mujer fue encontrado. Entonces, esa es mi tarea como Jesús. Que la gente, que cada persona, porque cada persona es diferente y percibe el mundo de una forma diferente y entiende las cosas de una manera diferente. Yo debo entender incluso hasta de cultura para saber evangelizar a alguien. Yo debo entender de su contexto para saberlos traer a Jesús. Y como dije en un inicio, podemos decir cosas bíblicamente correctas, pero sin sabiduría, y dañamos. Entonces, cuando tenemos sabiduría, podemos transformar a una persona desde el encuentro con su valor original. Entonces, cuando yo hago eso en multitudes, esas multitudes pueden formar parte de una nación, y es ese pueblo que encontró su valor original, su tesoro original propio, va a comenzar a entender que puede hacer más allá de lo que ha imaginado hasta llegar a transformar una nación. Wow, fantástico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso es lo que yo llamo, Daniel, y gente que nos está escuchando, el poder del contagio. Esa transformación que Jesús creó con unas pocas palabras con esa samaritana hizo que ella fuera a buscar gente. Para que ellos recibieran personalmente, como lo estás diciendo, cada uno en su caso, cada una en su caso, lo que tenían que recibir de Jesús. Es lo mismo. Siempre me gusta cerrar con la frase: nosotros tenemos la capacidad de cambiar al mundo, un paso a la vez. Porque así es como lo hacemos, dependiendo de lo que nosotros hacemos. Algunos lo hacen para bien, otros lo hacen para mal. Me queda un minuto. ¿Qué tenemos que decirle? Porque alguna gente ha visto que hemos estado hablando de líderes para la nación. ¿Qué tendríamos que decirle o qué le dirías a la gente que dice la política y la religión no se mezclan? O no quiero meterme en eso porque después voy a salir dañado, me van a ofender, se van a venir en contra mía. ¿Qué podemos decirle a la gente con lo que acabas de decir para ese cambio de una nación, para que se motiven a participar, no solo en líderes para la nación los que sientan ese llamado, sino para participar y ser partícipes y protagonistas del cambio que Costa Rica y muchas otras naciones del mundo ocupan? Bueno, el fundamento del cristianismo, que viene de Cristo, de Jesús, no se fundamenta desde una religión. Entonces, en ese caso, podríamos decir que Jesús nunca vino a hablar de una religión, sino de reino y de gobierno, ¿ok? Entonces, partiendo de ese punto, Jesús viene y nos restaura a nosotros como pueblo la percepción de ver lo gubernamental, ¿ok? Entendiendo esto, sabemos que Jesús nunca representó una religión y nunca enseñó de religión. La religión vino luego por los hombres. Entonces, es contradictorio decir que la religión y la política no se llevan, porque de hecho la religión fue creado como un brazo político, ¿ok? Entonces, por mucho tiempo la política usó la religión para convencer a la gente. Entonces, si usted estudia en la historia, que me gusta leer, pero no hay mucho tiempo para explicar esto, usted ve que la política y los gobiernos crearon religiones para subyugar a los pueblos a través de una creencia espiritual. Pero Jesús viene, y por eso es tan peligroso para los romanos, porque Jesús no entra dentro de ese brazo. Entonces, cuando nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y somos cristianos, entendemos que nuestra naturaleza como iglesia es gubernamental. Entonces, sí, la religión y la política ahora no se quieren mezclar, aunque la religión vino de la política. Pero ahora no se quieren mezclar, pero sí, los hijos de Dios podemos ejercer cargos políticos, y de hecho lo debemos hacer, porque al Jesús restaurarnos esa percepción de lo gubernamental, es para nosotros entrar con ese conocimiento y esa esencia del reino para cambiar para bien una nación y un estado y las leyes de una nación también, y poder dirigir una nación de una forma correcta y sabia. Y cierro con esto. La palabra de Dios dice que el pueblo sin visión es un pueblo que perece, un pueblo sin profecía, porque la profecía tiene que ver con una visión, una proyección a futuro, ¿ok? Perece. Cuando Jesús nos enseña de esos principios de reino y de gobierno que están completamente separados de religión, entendemos que nuestra esencia como iglesia es poder hacer un gobierno justo y que sea para todos.
Así es, buenísimo. Sobre esto vamos a hablar. Esto no se acaba acá, Daniel y gente que nos está escuchando. Creemos que nuestro pueblo costarricense y otros de otras naciones, hay mucha gente que nos escribe de otros países y posiblemente líderes para la nación se extienda a otras latitudes. Ya lo digo directamente porque es la visión. Nos escribe queriendo participar, nos escribe queriendo conocer, así que motivamos a la gente de verdad. Estamos a pocos meses de que haya elecciones nacionales. Cada uno y cada una tiene el deber, el doble deber, no solo como ciudadanos, sino como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, de hacerse presente a las urnas electorales. Y como lo hemos dicho, vamos a tener un programa pronto en donde vamos a hablar cómo elegir un buen gobernante o cómo tomar una decisión adecuada, qué es lo que tenemos que ver sobre esto. Ya lo hemos hablado un par de veces. Después le vamos a dar la fecha para poder anunciarlo bien y vamos a estar participando en eso. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar este rato, por haber bendecido, estoy seguro, a muchas personas con tu mensaje, y esperamos tenerte acá en otra oportunidad, ya sea de vía remota o aquí presente, y decirle a la gente, recordarle, ya nos estamos yendo en este momento, que puede conectarse todos los viernes a las 9 de la mañana cuando hablemos de liderazgo. Ya la otra semana tenemos ya la persona que va a venir con nosotros, y otras semanas en adelante. Y recordarles, para cerrar, como decía hace un rato, usted y yo podemos cambiar el mundo un paso a la vez. Así que Dios les bendiga, nos escuchamos y nos vemos por redes sociales dentro de una semana. Éxitos.